empezar. Ahora sí vamos a empezar con la segunda parte de fermentaciones. Fermentaciones número 2. Esta clase va a estar disponible en Patreon también, como las anteriores. Y vamos a empezar a ponernos entonces en contexto. Vamos a hacer un paneo general sobre la fermentación o el mundo de la fermentación en otras áreas y vamos a hablar específicamente del mundo del vino, porque pues si hablamos de todos los fermentados, creo que no hablaríamos de café, se nos iría todo el tiempo porque es un mundo con un montón de variables, pese a que existan unos tipos específicos de fermentación, se pueden llegar a esos tipos de fermentación de muchas maneras diferentes. Entonces, vamos a hablar específicamente sobre la fermentación en el mundo del vino. Vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, bueno, resulta que los procesos fermentativos no solamente afectan el vino, la cerveza, la carne, el café, sino un montón de alimentos que culturalmente pues están distribuidos por todo el mundo. Y cada cultura tiene una manera distinta de llegar a la fermentación o llegar a distintos resultados por medio de fermentación, para llegar a algún tipo, según el resultado que quieran llegar o que quieran obtener. Entonces, empecemos a ver algo que se llama maceración carbónica. De nuevo, vamos a agarrar el mundo del vino y vamos a estudiarlo un poco para poder hacer un paralelo de qué es lo que sucede con los procesos que estamos empezando a conocer con el café y nos damos cuenta de que hasta ahora los estamos empezando a conocer. Vamos a llegar a ese punto. Entonces, la maceración carbónica tiene algunos sinónimos, ¿no? Se puede también llamar fermentación intracelular, fermentación anaerobia o fermentación de fruto entero, que es exactamente poner el fruto completo de la uva a macerar en contacto con gas de dióxido de carbono en este caso. Ese mosto lo que hará es terminar de generar presión dentro del tanque para evacuar todo el aire y llenar el espacio con dióxido de carbono. Se esperaría un resultado algo así. Eso es de lo que se trata una maceración carbónica. Entonces, si hablamos en el proceso de vinificación, lo que es la maceración carbónica es el proceso que lo que hace es, ¿cómo decirlo? Lo que hace es acelerar el metabolismo respiratorio, ¿sí? En un ente anaerobio. Eso es lo que sucede. Como no tenemos contacto o presencia de oxígeno, esa es una característica para que exista maceración carbónica, es que puede no haber oxígeno, o sea, oxígeno cero. Y en este caso, las uvas van a ser dispuestas en una atmósfera extremadamente pobre de oxígeno, ¿sí? Pero enriquecida con dióxido de carbono, lo cual pues es un gas inerte, que quiere decir inerte, que eso es lo que más le escuchamos a las personas en el mundo del café, pero en últimas no lo sabemos definir. Un gas inerte es un gas que no tiene olor, color ni sabor. Es eso. Es un gas que no altera eh, física o químicamente las propiedades de lo que entre en contacto con él. Ahora, si analizamos las uvas que empiezan a fermentarse mediante esos procesos, pues van a empezar a darnos unos resultados distintos. La maceración carbónica empezó a utilizarse en el siglo XIX y pues algunos viticultores franceses fueron los que implementaron este proceso de manera muy popular. También añadiendo otras técnicas también, como son las barricas de roble, que son las que principalmente ellos empezaron a utilizar para realizar maceración carbónica. Eran barricas completamente presurizadas, hay que aclararlo, pero lo fueron descubriendo con el tiempo. Eso no fue que de un momento a otro lo encontraron. Eso tuvo una serie de evoluciones. Entonces veamos, por ejemplo, en la industria del vino tenemos una cadena productiva de procesos, digámoslo así, una cadena de procesos muy parecida a la del café. Solo que aquí llegamos a producto ultra terminado muy rápido, con el café no.
Con el café tenemos una desconexión entre la fase productiva y la fase comercial, digámoslo así. Mientras que en el mundo del vino, todo el proceso se hace llegando hasta la fase comercial. Entonces vamos a ver lo siguiente. Después de que se hace algo que se llama vendimia, que es el proceso de recolectar la uva para tenerla lista y empezar a hacer vino, se hace el proceso de pesaje o de masar la cantidad de uvas que tenemos. Y luego lo que se hace es empezar a despalillar y estrujar. Esto es para romper levemente la uva y que la maceración se pueda hacer con facilidad. Si bien la fruta debe ir entera, pero debemos también generar una cantidad de mosto, por eso es bueno también romper la uva, por eso hay que estrujarla. Entonces, si en el café lo que hacemos es despulpar, en este caso lo que hacemos es despalillar, que es sacar como las ramitas que tienen em, todos los racimitos de uva. Las uvas quedan completamente limpias, entran a un tanque para la maceración, ¿sí? Ahí es donde se genera esta presión de la que estábamos hablando, en la que hay un ambiente completamente pobre de oxígeno y el resto va a ser completamente llenado de dióxido de carbono. Lo que sigue después es empezar a fermentar y ahí es donde empiezan a modificarse los procesos porque esta fue una de las gráficas más simples que pude encontrar en la investigación que hice y es que no quería poner alguna de las otras que en este punto de fermentación se abrían, porque ahí es donde empiezan a tomar decisiones sobre inocular, no inocular, sobre alterar, sobre emposar, bueno, un montón de procesos que pueden haber ahí. Y más bien preferí mostrarlo así como generalmente en fermentación, porque se convierte en un tema bastante amplio. Entonces ahí es donde tenemos la acción de, en este caso, levaduras sobre azúcar, que nos van a dar como resultado otra vez dióxido de carbono y alcohol. Luego aquí tenemos el descubado, que es la parte en la que se empieza a retirar parte del ollejo de la uva. Luego tenemos el prensado, que con el ollejo restante empieza a liberar todos estos compuestos taninos que son un poco astringentes, secos, que dan ese gusto al vino de mesa, ser un poco áspero en algunos sentidos y algunas cepas de uva. Luego viene una fermentación maloláctica, ¿sí? Que ya lo habíamos visto en la clase pasada. Posterior a eso viene la crianza, que es la maduración que se hace en las barricas de roble. Luego viene el ensamblaje, ¿sí? Que es cuando ya se define qué carácter del vino fue el que se logró. Se le da una estabilización. Acá hablan de estabilización por frío de filtración. Esto se hace en lugares oscuros, en lugares que tienen una temperatura mucho más baja, para que el vino se acostumbre a estar en la cava. La cava es un poco más fría, que es el momento ya embotellado. Después de que, si estamos hablando de un vino de altísima calidad, hablamos de embotellado y crianza en botella, ¿no? Ya el proceso de cava, de cuando llevan el vino a estos lugares que parecen como cavernas, no sé si han visto las cavas francesas más que todo o españolas, y ya después de eso viene el etiquetado, que es cuando ya el vino va a ser comercializado. Si bien la cadena productiva del vino, así de manera general, se ve un poquito más cortica que la del café, es porque lo que sí gasta el vino no es tanto en energía, sino en tiempo. El café gasta mucha más energía por temas de procesamiento, porque el café hay que hacerle procesamiento en finca, que iría más o menos como hasta por acá, hasta aquí, digámoslo así, hasta su estabilización. Posterior a eso hay que tostarlo y es cuando ya hablaríamos de un proceso de más que hay que hacer de aquí hasta llegar a tenerlo en una bolsa, si lo comparamos. De ahí en adelante, entonces, vemos que ambas cadenas se parecen. Vamos a utilizar un poquito el conocimiento del vino para empezar a definirlo muy bien. Entonces, bueno, hay algunas características técnicas para una maceración carbónica. Entonces, vamos a empezar a ver de qué se trata eso.
Entonces vemos que hay algo que se llama fermentación intracelular, ¿sí? Que es algo que sucede específicamente en el metabolismo anaeróbico, que en este caso las uvas empiezan a tener, o bueno, no, las uvas tienen una pequeña cantidad de azúcar que se va a transformar en alcohol y va a empezar a liberar dióxido de carbono. Eso ya lo sabemos. Sin intervención aún de levaduras. La producción de alcohol en este caso se detiene cuando las células mueren por exceso de alcohol y asfixia, que es lo que sucede a la mayoría de cepas de uva cuando llegan a un punto de volumen alcohólico entre 0,75 y 2,5 grados. Es súper bajo, es una cantidad súper baja, pero es la cantidad letal para las levaduras, digámoslo así, de algunas cepas de uva que se comportan de esa manera. Lo que se hace después es poder inocular con otro tipo de levaduras para que el azúcar residual que sigue estando presente en el mosto sea devorado y transformado en más alcohol. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al 14%, entre 12 y 14%. Eso es lo que categoriza específicamente un vino de mesa, un buen vino de mesa. Si logramos sacar vinos al 9, 8%, 10% y con sabores mucho más redondos, serán vinos mucho más costosos y que requieren mayor crianza para su menor percepción del alcohol y mayor redondez en el gusto. Bueno, tenemos otra cosa que se llama absorción de anhídrido, sí, anhídrido carbónico. Y es en este caso lo que sucede en las primeras horas de fermentación. En este caso, las uvas van a absorber un porcentaje elevado de dióxido de carbono y aumentan el volumen, ¿sí? Van a crecer casi entre el 10 o el 50% según la temperatura a la que estén siendo expuestas. Y también pues la variedad, ¿no? Porque si hablamos de uvas más pequeñas como la Merlot y la comparamos contra otras más grandes como la Cabernet, ¿sí? Es diferente. Según la masa de la uva va a elevar su tamaño. Y eso depende, bueno, en este caso, la cantidad de gas carbónico que va a ser absorbido por las uvas es compensado por, por la fermentación intracelular que está teniendo la misma uva. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver básicamente lo que sucedería dentro de un tanque de maceración carbónica y vemos que se introducen los racimos enteros, en este caso sin despalillar, ese es otro tipo de proceso. El ambiente está eh, mantenido con una cantidad pues justa de oxígeno, porque pues cada una de estas sustancias que está dentro, que sería el mosto y los racimos completos ocupan espacio, el oxígeno se irá reduciendo, pero a medida que empiezan a interactuar se genera dióxido de carbono y ese dióxido de carbono va a desplazar el oxígeno eh, a salir por las válvulas de alivio del tanque de maceración y eso causa este proceso que se llama anaerobiosis, que es cuando el, el tanque cambia de gas, cambia de oxígeno o de tener una pequeña cantidad de oxígeno a tener mayor cantidad de dióxido de carbono o total cantidad de dióxido de carbono, que es el ideal, ¿no? Para poder hablar específicamente de una maceración carbónica. Eso es lo que principalmente las distingue. Aquí vemos que la continuación de ese proceso es que el dióxido de carbono empieza a ser una fermentación enzimática, o bueno, perdón, el dióxido de carbono ya se apoderó por completo del tanque. Tenemos aquí una fermentación enzimática y aquí, por ejemplo, en este otro paso tenemos un crecimiento de espuma porque pues ya está teniendo efecto la fermentación. Entonces, esta espuma se debe a las levaduras que vamos a ir viendo que van a estar rotándose entre la superficie y la parte baja según su respiración y según el tipo de levadura también del que se esté hablando. Ahora, la alta acumulación de CO2 hace que las uvas estallen y produzcan la liberación de más mosto. Entonces, todo se convierte en prácticamente líquido.
la parte pulposa de la uva empieza a volverse cada vez más líquida por efecto de la misma presión. Ahora, la masa sólida cae al fondo, que es todo lo que llamamos ollejo, en este caso, de la uva. Y este proceso dura más o menos entre 7 a 10 días a una temperatura de 30 a 32 grados, más o menos. Luego tenemos la parte del prensado, que es cuando se le saca como esa última parte al mosto que teníamos ahí en el tanque. Y empezamos a tener los tipos de vinos, porque hay diferentes tipos de vinos que ya los vamos a ver en un momentico. Entonces empezamos a ver que este, por ejemplo, es el vino de prensa, pero el vino que no pasa por prensa, sino que de descubado directamente va a ser procesado, se le llama vino lágrima o yema, o vino de corazón o medio, que es otra forma de conocerlo. Y posiblemente, y después de esto, perdón, tendríamos una fermentación maloláctica que ya habíamos visto hace un momento, la última fase, para ir a ser embotellado. Esto más o menos entre unos 2 a 7 días a 20 grados Celsius, más o menos. Ese es como el proceso. Ahora vamos a ver lo que les decía, los 3 posibles resultados. Traté de resumirlo al máximo porque esto también se desprende en un montón de variaciones. Encontré vinos de yema, encontré un montón de diferencias, porque es que empiezan a decir, ¿por qué vía llegaste a tener un vino de yema? Que es la primera fase, digámoslo así, lo primero que alcanza a salir del vino. ¿Cómo llegaste a un vino de corazón o un vino medio? ¿Y cómo llegaste a un vino de prensa? Y empiezan a cambiar todos los valores. Cambian de nombre, cambian de todo. Entonces, en este caso, básicamente lo que podemos interpretar acá es, después de que el vino se ha macerado, el vino inmediatamente se convierte en un vino de yema o lágrima, que es esa primera fase. Pero si yo decido llevar ese mismo mosto, ese mismo resultado a una, se me olvidó el proceso, espérate, aquí está, a un descubado, ¿sí? A descubarlo, ay, me pasé. Entonces voy a tener un vino de segunda yema o vino de corazón. Y si después de esto decido prensarlo, voy a tener un vino prensado. Y si se dan cuenta, vean que el color es más oscurito a medida que avanza el proceso. Eso es lo que caracteriza, por ejemplo, a esos vinos completamente oscuros, tintos. Y este proceso vino de corazón es lo que caracteriza a la mayoría de vinos rosé, rosados, grises y demás que vienen dentro de esa categoría. Y aquí podríamos tener el indicio de procesamiento que se le hace a la mayoría de cepas blancas. A algunas cepas tintas se les hace esto, pero estos vinos de yema, los vinos de la primera sección, son los más buenos para vinos blancos que no para vinos tintos. Porque los vinos blancos, si los someten a prensa, quedan demasiado astringentes, porque el ollejo de la uva blanca, de la uva blanca, es mucho más astringente que el de la uva tinta, por ejemplo. Entonces, bien. Luego tenemos unas características de los vinos que han sido pasados por maceración carbónica. Entonces, vemos que los vinos que pasan por maceración carbónica, como mínimo, se deben consumir al siguiente año de la cosecha, de la vendimia, mejor dicho. Y es muy raro el caso en el que se encuentren vinos que son pasados por maceración carbónica que logren envejecer bien, o sea, que logren envejecer bien en barrica y que logren envejecer bien en botella. Eso es algo muy extraño. Son vinos de color rojo oscuro con ribete violeta, o sea, con el borde, como estamos viendo ahí en la imagen. Son vinos muy rojos, pero que alcanzan a tirar al borde un color violeta, ¿sí? Un color casi morado alrededor, que alcanzan a tener unas piernas gruesas. Lo que llaman piernas es ese rastro que dejan en las copas de cristal, no de vidrio, sino de cristal,
porque alcanzan a ser muy densos, son vinos que alcanzan a tener una densidad en boca muy compleja. Pero eso es por qué, es por el tiempo prolongado que el mosto llega a tener contacto con el ollejo, con la cáscara. Además, son muy frutales, dice aquí que exuberantemente, notas florales también, muy atractivos para personas poco acostumbradas porque son vinos con muchísima expresividad y se encuentran algunas notas lácteas, algunos defectos de estos vinos, porque como son vinos jóvenes, no son obviamente los mejores vinos del mundo. Los defectos principales son la acidez muy alta por el contacto con el mosto y en ocasiones la concentración de gas carbónico excesiva, o sea, esa sensación burbujeante en la boca, pues a causa de la maceración carbónica, cosa que no sucede con la fermentación, que no se hace por presión carbónica, que es muy diferente. Quería como expresar también eso. Entonces, vamos a empezar a ver qué pasa con el café. Esto que acabamos de ver, o sea, como un poquito sobre el proceso del vino y qué es la maceración carbónica, y para que nos quedara muy claro. Ahora, ¿esto qué es lo que le hace al café? Vamos a empezar a estudiarlo un poco. Entonces, le voy a dar ahora sí la palabra a Víctor para que vamos develando este tema. Listo, entonces, eh, todo este proceso que nos explicó José, pues diseñado para el vino, es uno de los que incluso se da naturalmente, de forma natural en muchos frutos, estando pues en el árbol o ya desprendidos del mismo. Es uno de los tantos procesos pues que se han adoptado como en el café para precisamente lograr realzar o lograr obtener esas notas diferenciadas o esos sabores diferenciados, que es finalmente por lo que el café obtiene su valor agregado, ¿cierto? Al final pues todo se resume en una taza rica, con buena complejidad, buena presencia de características organolépticas deseables, y precisamente por eso es que se implementan pues como estos procesos. Entonces, en particular el proceso de la maceración carbónica, que ha sido uno como de los más populares pues últimamente desde el 2015, que se lo empezó a usar este señor Sasa Sestic, fue campeón del Campeonato Mundial de Baristas de ese año y ganó con un café procesado de esta forma, con maceración carbónica. Entonces, el proceso de maceración carbónica que hizo Sasa Sestic en su café, ¿cuál fue? Él lo que hizo fue recolectar cerezas, despulpar, y ese café con ese mucílago lo puso en unos tanques de acero inoxidable. Los tanques obviamente estaban acondicionados con las válvulas de alivio, en fin. Luego esos tanques los llevó hacia un cuarto en donde él pudiese controlar de manera más fácil la temperatura, que el control de la temperatura es algo importante en este proceso, y selló los tanques e inyectó CO2. Entonces, al inyectar CO2, como decía José ahorita, está forzando que el oxígeno salga porque el CO2 es más denso y está creando una atmósfera totalmente anaerobia, o en su grandísima mayoría anaerobia, ¿cierto? Lo que va a propiciar, pues en ese caso, como la fermentación del café bajo esas estrictas condiciones. Entonces sería una fermentación totalmente anaerobia. ¿Qué resultados se obtuvieron o se obtienen con ese tipo de cafés? Se obtienen, digamos, de manera similar a lo que se obtienen estos vinos de maceración carbónica, que son frutales, con acideces complejas, de pronto un poco más altas, más presentes. En el café sucede algo similar. Entonces se pueden obtener, dependiendo del número de horas de fermentación que se deje y a la temperatura que se disponga. Recordemos que son dos variables muy ligadas finalmente a la actividad microbiana que se está llevando a cabo allí. Entonces, de acuerdo a eso, se pueden obtener cafés con un muy buen desarrollo de dulzor, de acideces complejas frutales, eh, con un buen desarrollo de cuerpo también. Entonces, es una
Es una práctica que ha servido, digamos, para el mejoramiento de estas notas como tal, de estos cafés como tal. Y ha sido desde el 2015 para acá, ha sido una práctica que se ha ido adoptando por muchos productores alrededor del mundo en su experimentación. Obviamente, pues hay algunas variables de control que son difíciles de llevar a cabo. Hay algunos equipos costosos, que por ejemplo un tanque de acero inoxidable no es nada barato realmente, pero sí se han hecho algunos ejercicios muy similares que han dado resultados también pues como muy satisfactorios. Es un proceso que si se hace bajo las condiciones adecuadas puede ser altamente replicable. Entonces es un proceso que requiere control y al requerir control pues se llevan bitácoras y se puede establecer una estandarización del mismo y eso pues para el café es uno de los grandes retos pues que se tiene a la hora de procesar. Entonces también eh, es una ventaja pues por ese lado la adopción de la maceración carbónica para el café. Lo que es importante notar ahí es que cuando se habla de maceración carbónica en el vino, estamos hablando de una fermentación desde adentro del fruto hacia afuera, ¿cierto? Y esa fermentación, digamos llamada fermentación, entre comillas, es en realidad una degradación de los azúcares que se da por unas enzimas que realizan glucólisis dentro de la fruta y de ese rompimiento surge CO2 como reacción, perdón. En el caso del café, lo que sucede es que en sí la levadura misma del mucílago, la misma que nos ayuda a fermentar cuando estamos haciendo un proceso de lavado, la que está fermentando ahí. Entonces la fermentación como tal no se da desde el interior de la semilla, que en este caso en el café nosotros procesamos es la semilla, en el vino se procesa es el fruto pues entero es lo que interesa. Entonces, esa es como la principal diferencia en esos procesos de maceración carbónica. Sin embargo, la gran similitud viene siendo, como se ha dicho, que el proceso como tal de degradación de nutrientes o de carbohidratos o de azúcares se da es bajo esas condiciones de anaerobiosis, o sea, de ausencia de casi total de oxígeno. Ya de ahí tenemos, bueno, este ha sido como uno de los procesos, pues como ya les dije, con los que más se ha ensayado últimamente. Sin embargo, también hay otras variantes, pues, de procesamiento en cuanto al café que se han ido desarrollando como variantes experimentales, de acuerdo, pues, con el manejo de las variables. Por ejemplo, una, una vía de procesamiento que también ha tomado mucha fuerza es la doble fermentación. Entonces, la doble fermentación se hace en Kenia. De hecho, es un garante de la calidad de los cafés kenianos, aparte obviamente, el terroir, del tipo de variedades que se manejan allá, de las prácticas de cultivo. El proceso de doble fermentación de los kenianos precisamente logra también algo similar, podría decirse, a lo que se logra en una almacenación carbónica, que son sabores a fruta acentuados, buen desarrollo de la acidez, buen cuerpo, buen dulzor, y que además garantiza un grano muy seleccionado. Entonces eso también es algo, pues una ventaja por esa parte, ya que la mayoría del café que se produce allá es para exportación y un café que sea para exportación tiene que tener la mínima cantidad de defectos posibles y no cero, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste el proceso de doble fermentación que se realiza en Kenia? Es inicia como un proceso lavado tradicional que se realiza pues acá en Colombia. Se recogen las cerezas, se despulpan y se disponen a fermentar. Esa fermentación se hace con el objetivo de, como mencionamos en la anterior sesión, desnaturalizar la pectina del mucílago, de forma que se pueda desprender fácilmente. Eso les toma a ellos más o menos un lapso de entre 12 y 24 horas, en donde proceden a descargar el café por unos canales de agua
y gracias a la turbulencia que se genera en esos canales de agua, parte del mucílago ya fluidizado se desprende solito por la acción de esa turbulencia del agua. Sin embargo, no se desprende totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Se recoge ese café, se retiran los flotes, porque ahí se hace una selección de flotes de granos de baja densidad que en su desarrollo en tueste e incluso en el proceso de fermentación no pueden desarrollar lo que se busca, y vuelven y se disponen a fermentar de nuevo, ya con obviamente una menor disponibilidad de mucílago, pues de nutrientes, para que los microorganismos allí puedan fermentar, pero igual se lleva a cabo una fermentación a menor escala. Entonces lo mismo, es una fermentación que se lleva a cabo por 12 hasta 24 horas más o menos en promedio, y luego de esta segunda fermentación se realiza otra vez el proceso de pasar el café por los canales, que finalmente terminarán de remover el mucílago que quedó adherido y ya el café queda totalmente lavado. Luego de eso hay un paso adicional que ellos hacen, y es que el café, una vez lavado totalmente, lo dejan sumergido en agua. Lo dejan totalmente sumergido en agua, y al estar así sumergido se activan como unos metabolismos de la semilla, como una actividad enzimática, es el término, de la semilla, y eso hace que se afiancen algunos precursores en base a aminoácidos y proteínas. Entonces también ayuda a exaltar un poco la calidad como de ese grano como tal. Y ya de allí pasan al proceso de secado, que también tienen sus variables, pues su proceso muy bien establecido. Ellos realizan principalmente en las camas africanas un secado en una capa de 2 pulgadas de espesor, a 2 pulgadas de espesor de café, con remoción obviamente constante para evitar daños por hongos o humedades excesivas. Y eso en una primera fase es para hacer un secado rápido. Es un secado rápido que asegure la conservación del grano, esa deshidratación rápida, para que de nuevo no vayamos a tener de pronto un ataque pues de alguna espora o en fin. Posterior a eso, lo que hacen es ralentizar el secado, y para ralentizar el secado lo que hacen es amontonar el café en unas capas un poco más gruesas. Entonces ahí el secado se hace de forma más lenta, más controlada, un poquito más estable, más pareja, y así es como logran secar un café de muy buena calidad, ya para luego pasar al proceso de almacenamiento, estabilización, comercialización, en fin. Es como la práctica de la doble fermentación allá en Kenia, que aquí en Colombia también se ha explorado mucho, y en los demás países productores, con el objetivo de precisamente obtener notas un poco más complejas, sabores a frutas más pronunciados, de pronto frutas maduras, algunos dulzores, mejorar cuerpos. Y en algunos cafés ha dado muy buenos resultados. Un gran ejemplo es, por ejemplo, la variedad Castillo de acá de Colombia, que si bien como proceso lavado da una tasa, pues, digamos, entre comillas, corriente, no mala, ¿cierto? Pero es una tasa, pues, que no destaca mucho como por sus atributos. En procesos de doble fermentación ha mostrado muy buenos resultados y muy buen desarrollo de precursores, como les mencionaba anteriormente, buen dulce, buenos aromáticos, buena acidez, buen cuerpo, etc. Entonces es una vía también como de mejorar precisamente ese valor agregado que se ofrece a la hora de procesar, pues, los cafés del que se disponen. Adicional a eso, también hay otro proceso que encontramos pues aquí, que se hace, que, se, que nos enseñaron pues acá en Colombia, y es el Honey Roll Process, desarrollado pues por Edwin Noreña, un profesional pues en cuanto a los procesos en finca, caficultor, científico, juez de tasa. Y lo que hizo él fue recoger todo el café en cereza, disponerlo sobre un plástico, una lona, en fin, de manera que se pudiera enrollar. Al enrollarlo, lo que está haciendo es crear, digamos, un ambiente, entre comillas, cerrado, porque de todas maneras no va a estar cerrado herméticamente, va a haber algún aporte de oxígeno, por mínimo que sea,
aunque la mayoría va a ser CO2 que se desprenda de la fermentación que está ocurriendo allí. Pero lo interesante es que ese rollo de café se coloca al sol directo. Entonces, ¿qué pasa? Como se coloca al sol directo, se empieza a elevar la temperatura y el proceso fermentativo se acelera. Entonces, se podría ver como, entre comillas, una optimización de lo que sería un natural en ese rollo, ¿cierto? Ya posteriormente se abre el rollo y se dispone el café a secar como un natural y se termina pues el proceso ya hasta llevarlo pues a la taza. Como resultado lo mismo, principalmente cafés muy ácidos con esas notas que recuerdan mucho en este caso ya, disculpen, que recuerdan mucho a los cafés naturales, esas notas de pronto un poquito vinosas, a frutas maduras, ciruelas, uvas, como esa potencia pues del café que se ha procesado por vía natural. Y bueno, otra de las prácticas también ha sido los inoculantes. Entonces, por ejemplo, en la industria del vino, que está de pronto en temas de fermentación un poco más desarrollada, es una práctica muy común la de inocular microorganismos. El inocular microorganismos es añadir microorganismos ajenos a los que ya están actuando en el proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para los vinos, eso se hace con unas levaduras especiales que venden, pues, de acuerdo a la uva que se esté procesando, al vino que se desee obtener. Es una levadura específica que si igual se mezcla en agua caliente, pues se activa en agua tibia, perdón, se deja pues un momento y luego se vierte pues ese líquido sobre la levadura y sobre las uvas y ya ahí ha entrado la levadura al sistema y puede comenzar a fermentar. En el café también ha ocurrido algo similar por esta empresa SL, ha desarrollado una variedad de levaduras diseñadas, hay que hacer énfasis, diseñadas para fermentar café, ¿cierto? Ya son levaduras que se ha estudiado su metabolismo, se han estudiado sus características, son levaduras que se encuentran normalmente en el café. Recordemos que si bien puede ser, por ejemplo, la más común, Saccharomyces cerevisiae, que es como la levadura que más se conoce, puede estar en el café y puede estar en la uva, pero están adaptadas a condiciones distintas, entonces su comportamiento en el proceso fermentativo va a ser distinto. Y lo que han logrado estas personas de SL es aislar como esas levaduras y ofrecerlas de manera similar a como ofrecen las levaduras para vino. Entonces son ya levaduras que de nuevo se activan, se dejan pues un rato como de reposar y se introducen al sistema pues que se está procesando, que se está llevando a cabo la fermentación. Otra manera de realizar ese proceso de pronto un poco más, digamos, lo artesanal, es una práctica pues que también ha tomado lugar aquí en Colombia. De hecho, creo que puede llevar un tiempo ya desarrollándose y es el inocular a raíz del mosto. Entonces, cuando se está llevando el proceso fermentativo en el café, él genera este líquido, estos lixiviados, este mosto, y ese mosto es rico en nutrientes y en microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que algunos caficultores hacen? Es recoger un poco de ese mosto, almacenarlo. Lo ideal es en una nevera o en una condición de baja temperatura que esté alejado de la luz, de la radiación solar para que se conserve. Y luego ese mosto adicionárselo a un proceso de fermentación posterior. Entonces, en este caso no estamos adicionando solamente levaduras como con el producto que ya viene empaquetado, sino que estamos adicionando una flora microbiana más variada para que nos ayuden a realizar el mismo proceso que estamos realizando anteriormente. Y puede ser también una forma de estandarizar siempre y cuando ese mosto se conserve en las condiciones adecuadas. Recordemos que a pesar de retirarlo del sistema, es como un caldo que tiene nutrientes y tiene microorganismos y eso va a seguir haciendo su actividad.
Entonces, por eso es importante mantenerlo la menor temperatura posible, a la menor radiación solar posible, para que esa fermentación, microfermentación que se está llevando a cabo allí, se ralentice y el mosto sea útil para el proceso posterior que se desee pues adicionar. Entonces se adicionan de las mismas bacterias, de las mismas levaduras nativas para ese café. Recordemos que de finca a finca la flora microbiana puede cambiar muchísimo, entonces se adicionan las mismas levaduras y bacterias nativas y se lleva a cabo un proceso de fermentación más adaptado a ese café, que si estuviéramos añadiendo de pronto otro tipo de microorganismos, otro tipo de levaduras que no son tan naturales, por decirlo así, y que si no se usan bien, en vez de contribuir al proceso, pueden terminar compitiendo contra las otras y evitar que obtengamos los precursores que se desean obtener pues, en el proceso de fermentación. Claro. Buenísimo. Algo así estaba hablándonos este señor José, el de la finca Capilla del Rosario. Nos contaba que estaban haciendo sus experimentos de tener como lo que llaman en el pan masa madre. En este caso Exactamente. es como un caldo madre. Es un caldo de cultivo madre que viene almacenando entre cosecha y cosecha, así, y se va Ese es el fortificando cada término. vez. Masa madre o cepa madre, pues le Sí, llaman en microbiología, de pronto podría ser algo similar. sí, ese es brutalísimo ese proceso. Bueno, entonces ahora tenemos por aquí la bibliografía y vamos a dar paso entonces a las preguntas.